Ahora sí. Acá en este caso, como les decía, el balance que vamos a evaluar, los ingresos, van a ser los ingresos por las precipitaciones y eventualmente uno podría agregar el riego. Y los egresos que consideramos son los egresos por la transpiración de las plantas y la evaporación del suelo, lo que llamamos evapotranspiración. En este balance, lo que nosotros hacemos, usamos la metodología de Sorwine para balance hídrico, donde tomamos datos de medias mensuales de la precipitación y medias mensuales de la evapotranspiración. O sea, es un balance hídrico climático. Luego uno en realidad podría utilizar la metodología para hacer un balance diario, un balance seriado, como se le dice, o sea, datos históricos de 20 años y termina diciembre de 1990 y arrancar con enero de 1991 y así hasta el presente. Eso también se puede hacer. La voy a subir, sí, Camila, por eso la estoy grabando. Así que eso sería una opción. Nosotros lo que vamos a hacer es el balance hídrico climático. Nos va a dar en promedio los momentos de mayor cantidad de agua disponible y los momentos del año que en promedio hay mayor faltante o deficiencia de agua. Entonces, en los balances hídricos nosotros lo que vamos a tener son siempre todas estas filas. Esto tiene que dar en cero. Todas estas filas. Precipitación, la evapotranspiración, los datos de cada uno de los meses, la suma, en el año tenemos la suma de todas las precipitaciones anuales y la suma de la evapotranspiración de todos los meses me da la evapotranspiración anual. Luego tenemos esta columna que es la sumatoria de los valores negativos, por eso tiene signo menos, de P menos de P. ¿Qué quiere decir esto? Acá solamente contabilizamos o acumulamos a partir del primer mes que tenga déficit de agua, o sea, donde la fila de P menos de P, que es esta que tenemos aquí, da negativo. A partir del primer mes empezamos a acumular en esta fila los montos negativos de P menos de P. Ya vamos a ver cómo se procede. Luego tenemos la fila de almacenaje, que es cuánto tiene el suelo almacenado en cada uno de estos meses. Nosotros modelamos el almacenaje en base a la tabla de almacenajes que tenemos para un suelo con una capacidad de 300 milímetros. Estaríamos considerando un suelo arcilloso. Esto se podría cambiar eventualmente, pero bueno, nosotros usamos este modelo en particular. Suelos con una capacidad de almacenaje de 300 milímetros para el primer metro. Lo que tenemos en la columna acá es simplemente la profundización de raíces y de multiplicar esos dos datos. Fíjense acá, yo lo resalté porque está equivocado, multiplicando el dato de la profundidad de raíces, que no siempre llega hasta el metro, por la disponibilidad que hay de agua hasta el metro, nos da el valor de disponibilidad de agua en esa profundización de raíces. Como hay suelos, dependiendo de la textura del suelo, las raíces pueden profundizar hasta mayor o menor profundidad. Suelo arcilloso, más compacto, se plantea que puede tener menor capacidad de profundizar, por eso plantea 0,5. En un suelo franco-limoso se plantea condiciones de mayor posibilidad de profundizar, por lo tanto, al llegar hasta el metro y en 500 milímetros tendrían esos cultivos una capacidad o una cantidad máxima de agua disponible de 200 milímetros. Esto sería lo que vamos a ver para la tabla de almacenaje. O sea que un suelo que está a capacidad de campo, en nuestro ejemplo planteamos 300 milímetros. Ya vamos a ver cómo lo ponemos. Luego está la columna de variación de almacenaje, que no es ni más ni menos que para el mes de febrero será el almacenaje del mes de febrero menos el almacenaje que había en el mes de enero. Y así sucesivamente. La única excepción es en enero, que se calcula el almacenaje que tenemos en enero menos el almacenaje que había en diciembre. Ya vamos a ver para qué nos da, qué utilidad tiene conocer esa variación de almacenaje. Luego vamos a ver los excesos mensuales y por último las deficiencias mensuales. Eso, bueno, también son datos que se acumulan y se obtienen un dato anual. Ya vamos a ver los valores. Y en la última fila sería la de evapotranspiración real. Acá tenemos el dato de evapotranspiración potencial. Cuánto evapotranspiraría un cultivo si no hubiese deficiencias. Como a veces podemos tener deficiencias, vamos a calcular luego cuánto sería
la evapotranspiración real. Nosotros vamos a dar dos casos, dos tipos de casos. Un caso 1, que sería este que tenemos acá, que es el que tienen ustedes ahí subido, o el caso 2. ¿De qué depende esto? Del comparar la precipitación anual con la evapotranspiración anual. Si la precipitación anual es superior a la evapotranspiración anual, como es este caso, estamos ante un caso 1. Si por el contrario la precipitación anual, como es en este caso, es menor que la evapotranspiración anual, estamos ante un caso 2. Y ya lo veremos. Supuestamente tendríamos que tratar de hacer esto la semana que viene. Yo si puedo avanzar algo en esta clase voy a avanzar, si no lo dejamos así, dependiendo de cómo nos demoremos. Me avisan, recuerden, si se llega a cortar el audio. Bueno, primer paso que tenemos que hacer, restar. Si quieren avanzar una planilla de Excel, ustedes también les puede servir. Yo tengo acá un condicional que automáticamente, si el dato me da negativo, me lo transforma en rojo. Ustedes lo pueden hacer de manera manual, pero es restar P menos EP, que es lo que tenemos en esta fila. Este es un paso muy sencillo. Si P menos EP es negativo, estamos en un momento de déficit. Si P menos EP es positivo, estamos en un momento de superávit de agua en esos meses. Por último, acá tenemos que chequear que P menos EP anual me da 111. También lo podría calcular como la sumatoria de todas las P menos EP mensuales y me tendría que dar también 111. Si eso no nos da así, es que estamos ante algún error de cálculos, ya sea en alguno de estos meses o en el dato anual. Así que chequen eso. Debería dar lo mismo sumar los P menos EP mensuales que hacer P menos EP anual. En este caso da 111. Como da positivo, es un caso 1. Luego, el paso a seguir en este tipo de ejercicios es, como ustedes lo tienen ahí para ir siguiéndolo, perdón, para ir siguiéndolo, en este ejemplo, perdón, estamos en este ejemplo 914 y 803, que no es el que está acá, perdón, yo lo había visto. Para que ustedes seguían, eventualmente siguen el mismo ejemplo. Si acá lo tienen resuelto, la idea igual es que lo vayamos haciendo mes a mes. Nosotros, el primer mes que tenemos de eficiencia es en noviembre. Como bien yo tengo acá, en noviembre es el primer mes donde comienza lo que se dice el periodo seco. Nosotros tenemos un periodo seco de noviembre a febrero y un periodo húmedo que va desde marzo a octubre. En el caso 1 lo que tenemos que suponer es que en promedio, al finalizar el periodo húmedo, con todos estos meses donde hay superávit de agua, suponemos que el almacenaje va a ser de 300 en este momento. Obviamente la deficiencia potencial acá va a ser 0, le llamamos de deficiencia potencial o a este valor suma de los valores negativos de P menos EP. Pero luego empezamos a acumular valores negativos, como yo les decía. Primero va a ser menos 2. Acumulamos menos 2 con los menos 9 de diciembre. Vamos a tener menos 11. Acumulamos esos menos 11 más el valor negativo de enero. Tenemos menos 33. Fíjense que van coincidiendo con los números que tenemos acá. Y acumulamos por último, el último mes del periodo seco, con los 33 que teníamos ya acumulados. ¿Qué es esta suma de eficiencia potencial que se los dice? También aparece como DP a veces. Es cuánto potencialmente le va a faltar a ese cultivo para satisfacer, para poder evapotranspirar sin deficiencia. Se dice que es potencial porque en realidad, si bien no lo cubre, la precipitación no está cubriendo esos 2 milímetros que le falta, probablemente el suelo pueda cumplir y satisfacer esa demanda. Quiere decir que estos 2 milímetros que le faltan, probablemente el suelo que está bien provisto, bien esta capacidad del campo, satisfaga probablemente la totalidad de esos 2 milímetros. Y eso va a seguir siendo así hasta cierto punto. En la medida que el suelo va perdiendo agua de su perfil, comienzan a darse restricciones a ceder el agua remanente, el agua disponible. Tanto más cuanto más seco esté ese suelo.
Si bien tenemos 300 milímetros, en algún momento podemos tener 250 milímetros, y no cede estos 2 milímetros, que acá lo cede con facilidad, no lo va a ceder con tanta facilidad si el suelo tiene 250 milímetros o si tiene 200 milímetros. Porque cuanto menor es el contenido de agua del suelo, más fuerza, con mayor fuerza es ese agua retenida por el suelo. Y esto lo vamos a saber en base a las tablas. Fíjense que acá tenemos la tabla en la página 15 de las tablas del 2020 de la cátedra. Ustedes pueden ver que un suelo con 300 milímetros de agua tiene también lo vemos como P a la deficiencia potencial de 0 milímetros, no va a tener ninguna restricción. Un suelo con 299 milímetros de almacenaje va a tener 1 milímetro de eficiencia potencial, lo cubre perfectamente. De evapotranspiración potencial, la cubre perfectamente. 298 milímetros, o sea, y cada uno de estos milimetrajes, recuerden que esto tenemos del 0, del 10, del 20, y luego tenemos que ir a buscar el segundo valor de eficiencia potencial. O sea que un suelo, ya miramos, un suelo con 262 milímetros de almacenaje, fíjense que tiene una eficiencia potencial de 40. Una evapotranspiración potencial de 40. Y fíjense que ahí ya empezamos a tener que no suma 300 los dos montos. Quiere decir que ese suelo empieza a restringir el agua a ceder. Ya vamos a ver igual en un ejemplo, pero bueno, con esta tabla vamos a ir completando cada una de estas almacenajes. Nosotros tenemos las deficiencias potenciales que se van acumulando. Primero tenemos 2. Si tenemos 2, tenemos que buscar 0, 2, es 298. Sería 298 el almacenaje de ese suelo. Quiere decir que ese suelo, cuando completemos la variación de almacenaje, que es el dato de la cantidad de almacenaje de un mes menos la cantidad de almacenaje del mes anterior, nos va a dar que se dio 2 milímetros, justo lo que precisaba ese cultivo para no sufrir estrés. O sea que no hay ningún tipo de deficiencia por ahora, porque estamos con un suelo casi a capacidad de campo. En el segundo caso, con una deficiencia potencial de 11, tenemos que irnos a este punto, 289. Este va a ser el valor de almacenaje para un suelo con esta deficiencia potencial. 289. Si hacemos el mismo cálculo que recién, vamos a ver que se dio 9 milímetros más, que era lo que precisaba en ese mes. Por lo tanto, todavía no vamos a tener ningún tipo de estrés. Así que cuando el suelo se encuentra cercano a capacidad de campo, cada milímetro que no lo consigue el cultivo por lluvia, lo va a conseguir por el suelo sin ningún tipo de estrés. Pero llegará un momento en que ese valor de deficiencia sea lo suficientemente alto como para no ser cubierta por el suelo, ya que empieza a retener con mayor fuerza el agua disponible. En el caso acá tenemos 33 milímetros de deficiencia potencial. 33 milímetros, tenemos que poner un almacenaje de 268 milímetros. Si hacemos este cálculo, 268 que tiene en enero menos 289 que tenía en diciembre, vamos a ver que ese suelo se dio 21 milímetros cuando tenía una deficiencia potencial, una cantidad de agua no cubierta por precipitaciones de 22 milímetros. Quiere decir que acá ya vamos a tener una deficiencia. Y esa deficiencia va a ser de 1 milímetro. La deficiencia la calculamos como el valor absoluto de P menos EP dividido el valor absoluto de la variación de almacenaje. En este caso va a ser 22 menos 21. Y va a dar 1 milímetro. Al mes de febrero tenemos 43 de acumulado de deficiencia potencial. 43 de acumulado equivale a un almacenaje de 260 milímetros. 260 milímetros y vamos a tener una variación de almacenaje de 260 menos 268. Quiere decir que el suelo se dio 8 milímetros en febrero. ¿Lo cedió? ¿Qué quiere decir? Que se lo cedió al cultivo. El cultivo evapotranspiró agua del suelo 8 milímetros, mientras que 100 milímetros provienen de las precipitaciones.
Esos 8 milímetros no alcanzaron para satisfacer ese déficit de 10 que tenía para febrero. Por lo tanto, en febrero tenemos 2 milímetros de deficiencia. Voy a mirar a ver si tienen alguna. Sí, sí, tienen razón. Esto va en deficiencia. Esto va en deficiencia. Así que ese suelo viene acumulando 1 milímetro de eficiencia en enero y 2 milímetros de eficiencia en febrero. Luego, ingresado al periodo húmedo, el almacenaje ya no se calcula más por tabla. El almacenaje se empieza a calcular como el almacenaje del mes anterior más el superávit de agua de precipitación que nos evapotranspirada. 294 da para marzo. Y en abril, como el suelo tiene una capacidad máxima de almacenaje de 300, en abril tenemos 28 milímetros de almacenaje de superávit de agua. De esos 28 milímetros, 6 irán a parar al almacenaje y los 22 restantes irán a parar a los excesos. No sé si me siguieron, pero si hacemos la variación de almacenaje, vamos a tener 34 milímetros de variación positiva, que es el agua que se recargó en el mes de marzo. Todo el superávit fue a parar al almacenaje. Mientras que en abril tenemos 6 milímetros que fueron a parar al almacenaje. Y como ya ese suelo se encuentra a capacidad de campo, los 22 milímetros restantes no pueden ser almacenados por el suelo y pasan al drenaje profundo o se pierden por drenaje profundo o por escorrentía. En el modelo generalmente se plantea que es agua gravitacional que se pierde por drenaje profundo a las capas subterráneas. Y luego, como todos estos meses estamos en el periodo húmedo, vamos a tener todos los meses con 300 milímetros. Podemos calcular o arrastrar la fórmula para ver la variación de almacenaje, donde todos estos meses evidentemente va a ser 0. Y lo que vamos a ver es que los 10 milímetros en este caso de mayo, por ejemplo, van a ir a parar todos a exceso. Y lo mismo va a pasar con cada uno de estos meses. Todo el superávit va a ir a parar al exceso. Esto debido a que el suelo ya está en capacidad de campo y no hay posibilidad de que ese superávit de agua vaya a parar al suelo. En realidad esta metodología es como que obvia un paso. Considera como que en los meses con superávit de agua, donde P es mayor que EP, ese agua de precipitación es completamente evapotranspirada. Es como que se salta el paso de que el agua tiene que pasar por el suelo y luego ser evapotranspirada. Por ahí una crítica que yo a veces le hago a esta metodología, ya que esto incluso a veces tenemos meses con superávit de agua, pero que se encuentran o que acontecen o que suceden en un suelo que no, supónganse que podría pasar en este caso, en un suelo que no está a capacidad de campo. Acá en este caso se da con 260, un suelo que está bastante cargado, pero podría darse que el comienzo del periodo húmedo se dé con un suelo mucho más seco, que tenga 200 milímetros de agua, con mucho estrés o con muy poca capacidad de ceder ese agua. Y el supuesto de modelo plantea que estos 34 milímetros son, que esos 78 milímetros que requiere el cultivo en el mes de marzo son en este caso completamente satisfechos, ya que es un mes con superávit de agua. No considera la situación de partida. Es una crítica que yo le hago al modelo, porque si acá tuviésemos 200 milímetros, por más que tengamos superávit de agua en marzo, primero el agua tiene que ir al suelo y el suelo cederla. Y si el suelo parte de 200 milímetros o 150 milímetros, es un suelo que está con muy poca disponibilidad de agua. Entonces, primero tiene que darse ese paso. Ingresar al suelo y que el suelo lo ceda. Pero un suelo que viene muy seco no lo va a ceder con tanta facilidad, por más que ese mes tengamos superávit o que las precipitaciones sean mayores a la evapotranspiración potencial. Es una crítica que le suelo hacer a la metodología. Bueno, ya habiendo calculado variación de almacenaje, que uno de los controles que tiene que hacer es que la sumatoria de la variación de almacenaje sea 0 para todo el año.
Cuando hacemos la suma de las variaciones mensuales nos tiene que dar 0, si no hemos cometido algún error. Y luego tienen que sumar los excesos anuales, que da 114, y sumar las deficiencias anuales, que en este caso da 3 milímetros. Por último, tenemos que calcular la evapotranspiración real, que la vamos a calcular como la evapotranspiración potencial, que sería aquella que ocurriría si no hubiese deficiencia, restado los milímetros de deficiencia. En este caso, vamos a tener una evapotranspiración real 1 milímetro inferior a la potencial, y en este caso vamos a tener una evapotranspiración en febrero real 2 milímetros inferior a la potencial, que era 110. Y así vamos a tener las evapotranspiraciones reales del resto de los meses, que evidentemente van a ser iguales a las potenciales porque no hay deficiencias. Por último, a nivel anual, vamos a tener lo mismo, es los 800 milímetros anuales, 803 de potencial menos los 3 de deficiencia anuales nos va a dar 800 milímetros de evapotranspiración real anual. Y esto nos tiene que dar igual que si sumamos la evapotranspiración real de cada uno de los meses. Otro control que tienen que hacer, tienen que dar 800 milímetros. O sea, la misma forma, la suma de las reales mensuales que si hacemos la evapotranspiración potencial anual menos las deficiencias anuales. Otro chequeo que pueden hacer es que la evapotranspiración real anual más los excesos anuales tienen que darle el mismo valor que la precipitación anual, 914. Si no es que han cometido algún tipo de error. Y aquí estaría resuelto el caso 1 para este ejemplo. No sé si les quedó alguna duda del caso 1. No sé si quieren trabajar en el otro ejemplo del caso 1 que vimos. Creo que habían subido algunos. A ver, un segundo. Había algunos ejemplos, pero este es caso 2. Me parece que había un ejemplo. Lo he visto. Este es el mismo que hicimos recién. No es el mismo. Pueden hacer si quieren este. El de Zavalla. Si quieren avancen con este. Yo los espero. Y en 15 minutos, 10 y 40, 10 y 45 retomamos la clase. Yo ahora pauso, así no demoramos. Como la grabación. Bueno. No sé si pudieron avanzar un poco. La idea es más o menos hacer lo mismo que recién. Al final del periodo húmedo tenemos 300 milímetros de almacenaje. Y, va acá abajo. 300 milímetros de almacenaje. Comenzamos con 24 milímetros de deficiencia potencial. Y luego tenemos 20 milímetros adicionales. O sea, tenemos 44 milímetros de deficiencia potencial. Entonces, para este periodo, para el periodo seco, el almacenaje lo vamos a obtener a partir de la tabla de almacenaje. Esto sería 24 milímetros de deficiencia potencial, 277 es el almacenaje para este mes. No les pregunté si habían tenido algún inconveniente o si habían podido resolverlo, cómo anduvieron. ¿Les quedó alguna? ¿Se trabaron en algún punto? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va? No te había visto. Bueno, yo avanzo. Cualquier cosa me preguntan, me interrumpen. Para el mes de enero tenemos 44 milímetros de deficiencia potencial, o sea 259 milímetros de almacenaje. Y entrando ya al periodo húmedo, como les dije, sumamos. Obviamente acá nos vamos a pasar de los 300. Esto lo pueden hacer igual. Ponen 300 acá y los 47 que habían quedado recién
lo dejan en exceso. Y a partir de este mes, todo el valor que aparezca en esta fila van a ser todos excesos. Porque el suelo ya está a capacidad de campo, está a 300 milímetros, tiene 300 milímetros de almacenaje. En este caso en particular, vamos a ver, bueno, lo que tenemos que hacer nuevamente es la variación de almacenaje. O sea, para febrero el almacenaje es lo que teníamos en enero menos lo que hay en febrero. Perdón, al revés. Es lo que hay en febrero menos lo que teníamos en enero, 41 positivo. Y así vamos a tener para cada uno de los meses el valor de variación de almacenaje. Y para enero es el dato de enero menos el dato de diciembre. Y podemos ver en estos 2 meses, fíjense, en diciembre tenemos que el suelo se dio 23 milímetros de agua. Al cultivo le faltaban 24 para evapotranspirar al valor potencial. Quiere decir que ese mes hubo una deficiencia de 1 milímetro. Y en enero el cultivo precisaba 20 milímetros que no lo daba la lluvia y el suelo solo entregó 18, quedando un déficit de 2 milímetros. La evapotranspiración real, en este caso, serían los 139 de potencial menos los 2 de deficiencia. Para el resto de los meses van a coincidir, salvo para diciembre, donde tenemos 1 milímetro de deficiencia. Y bueno, tenemos el dato de evapotranspiración real anual, que queda en 836, que debería darnos igual que la evapotranspiración potencial anual menos la deficiencia anual, 836, así que eso estaría correcto. Chequeamos también que la evapotranspiración real anual más la precipitación, más el exceso anual nos dé igual a la precipitación. La variación de almacenaje anual tiene que dar 0 y esas cosas ya nos servirían para hacer todos los chequeos de que no hemos cometido un error. Bueno, con esto yo daría por terminada la parte de balance hídrico caso 1. Como ven, todavía medio temprano. Si les parece, vamos a avanzar con el caso 2. Recuerden que esto de todas maneras va a quedar subido y después lo podrán consultar. Cualquier cosa me consultan por email también. El caso 2 dijimos que eran aquellos balances hídricos donde la precipitación anual es menor que la evapotranspiración anual. Teníamos un ejemplo por aquí. 900, no, este no. Este de acá, 839 P anual y 1031 EP anual. Yo creo que yo voy a hacer el que tengo acá, el de 915, si les parece, y 1075, que no recuerdo si el ejemplo estaba acá. Este de acá es, que está resuelto acá también. Yo voy a ir armando cada uno de los pasos. Por de pronto, bueno, el primer paso es coincidente con la otra metodología, haciendo P menos EP. Y vamos a tener también un periodo húmedo y un periodo seco. En este caso el periodo seco es desde septiembre hasta febrero y el periodo húmedo es desde marzo hasta abril. Así que en esto lo voy a borrar. Así vamos haciendo de cero. Lo que tenemos que hacer acá es el mes anterior al periodo húmedo se comienza con un valor de deficiencia potencial. Que en este caso, como es del caso 2, no vamos a tener 300 milímetros de almacenaje. No vamos a tener como arrancábamos el caso 1 con 300 aquí. En este caso tenemos que ver y hacer un proceso que llamamos iterativo. Un proceso iterativo es aquel que una vez finalizado tienen que volver al principio y hacerlo de nuevo. A eso se define como proceso iterativo, donde nosotros le brindamos como comienzo del ejercicio un valor para comenzar la iteración, un valor de deficiencia potencial, que en este caso nosotros dábamos como deficiencia potencial el valor de 260. Ese valor de 260 es el que comienza a acumular. Recuerden que nosotros acumulábamos
los valores negativos de P menos de P de esta manera. O sea, íbamos sumando y acumulando los valores negativos de P menos de P. Todo este trabajo que acá en el Excel es sencillo, porque uno puede borrar fácilmente. Cuando lo hacemos en una hoja, lo que planteamos es que ustedes primero calculen lo que tenemos acá. Los valores positivos de la fila de P menos de P, la sumatoria de los valores positivos de esa fila y la sumatoria de los valores negativos de esa fila. Acá tenemos que los valores positivos suman 65 y los valores negativos suman menos 225. Y entonces, en lugar de hacer cada uno de estos pasos, que sería hacer nuevamente acá sumar 370 negativo menos 70 y luego hacer menos 45 más 440, en lugar de hacer cada uno de estos pasos, que luego va a implicar que tengan que borrar en la hoja, porque lo que les va a pasar es que al final de la primera iteración, que vamos a completar cada uno de estos valores, al final de la primera iteración nos va a dar como resultado que ese balance no cierra. Van a tener que hacer luego una segunda y tal vez una tercera iteración hasta que cierre. Como eso implicaría borrar y armar de nuevo, lo que les recomendamos es que hagan esto que tenemos acá, cómo da cada una de las iteraciones. Y una vez que cierra, recién ahí completar con el valor de deficiencia potencial que les permite que ese balance hídrico cierre, o sea que finalice con el mismo valor con el que comienza. Si nosotros iniciamos con 260 la iteración, o sea, menos 260, al final del periodo seco, fíjense en este ejemplo, vamos a finalizar con sería con el valor de 260 más los valores negativos acumulados durante el periodo seco, que es menos 485. Una vez que tenemos ese valor de menos 485, tenemos que bajar por la tabla de almacenaje, para obtener un almacenaje en base a la tabla de deficiencia potencial. Menos 485 lo tenemos que buscar, deficiencia potencial de menos 485, buscando la tabla, el dato de almacenaje asociado es 59 milímetros. Esos 59 milímetros deben ir ahí, y luego en el periodo húmedo hay que sumar, lo cual recomendamos no hacerlo en el examen, porque en la hoja, digamos, porque esto luego van a tener que borrarlo, pero para que comprendan el proceso, vamos a terminar con 124. ¿Cómo lo hacemos sin tener que llenar el balance? Nosotros ponemos 59, que es al final del periodo seco, el almacenaje va a ser 59, y el almacenaje al final del periodo húmedo lo calculamos como 59 más los valores positivos, que es ni más ni menos que lo que fuimos haciendo en cada uno de estos meses. 124 es el valor con el cual termina. Con lo cual, bueno, como les decía, esto acá no lo tendrían que hacer porque cuando ustedes tengan que completar o subir a partir de 124 de almacenaje para obtener el dato de deficiencia potencial, que lo hacen desde la tabla, es buscar dentro del cuerpo de la tabla los 124 milímetros de almacenaje que andarán por aquí, 124, cualquiera de estos valores, se corresponden con una deficiencia potencial de 260 me avisa que está ruidoso el micrófono. Bueno, eso es problemas de la casa. 124 milímetros de almacenaje se corresponden con una deficiencia potencial de 262 o 264 entre estos valores. Nosotros arrancamos con 260 y fíjense que terminamos, podemos plantear 264, el valor más extremo que tenemos ahí. Negativo, 264, negativo de deficiencia potencial, que
que es con lo cual pondríamos acá menos 264. Entonces, como ese valor de 264 no es igual, o sea, la iteración no terminó con el mismo valor con el cual comenzó, tenemos que comenzar un segundo proceso iterativo partiendo por ese valor de 264. No sé si me siguen hasta ahí o si hay alguna consulta. ¿Me siguen hasta ahí entonces? ¿Podemos avanzar? Bueno, entonces esto implicaría en una hoja de papel borrar todo esto y arrancar de nuevo, pero como les sugería, todos estos pasos lo pueden hacer aparte en la iteración, donde no requieren completar el balance. Simplemente comenzamos, dijimos, 260 negativo es el dato inicial, que es el que iría acá. Al final del periodo seco tendríamos 485 negativos. Sí. El 260 es el dato que se le entrega en la iteración que le damos nosotros, el valor de 260. Comenzar la iteración con una deficiencia potencial de 260. O sea, siempre en el caso 2 nosotros le tenemos que dar un valor de inicio de deficiencia potencial para iniciar la iteración. Entonces, comenzando con 260 de deficiencia potencial, terminaría el periodo seco con una deficiencia potencial de 485, que surge, como les mostré, de sumar la deficiencia potencial de la iteración con los valores negativos. Luego con ese 485 por tabla vamos a obtener el almacenaje, el valor que va a ir acá, el 59. Y con ese valor le sumamos a esos 59 los valores positivos. O sea que terminaremos acá, al final del periodo seco, con 124. Y por tabla vamos a obtener la deficiencia potencial al final del periodo húmedo, que va a ser en este caso menos 264. Como no coincide con el inicio, que era 260, retomamos la segunda iteración con 264 de deficiencia potencial. Y vamos a hacer nuevamente 264 más los valores negativos. Vamos a obtener en este caso menos 489 de deficiencia potencial al final del periodo seco. Y cuando bajemos por la tabla, con 489, vamos a tener un almacenaje de 58 en este caso. O sea, el almacenaje aquí va a ser 58. Y al final del periodo húmedo vamos a tener un almacenaje de 58 más los valores positivos. Que va a ser 123 en este caso. O sea que acá vamos a tener un almacenaje de 123. Y por tabla vamos a buscar el almacenaje a qué deficiencia potencial va a estar asociado. Una deficiencia potencial de 265 o 266. En el ejemplo, acá en el ejemplo lo ponen con 265 y termina cerrando. Yo como lo tengo, lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Yo cuando lo hice con las fórmulas, porque yo estos balances los tengo hechos por fórmulas también, me daba con 266. Pero a los fines de la evaluación, de la eventual evaluación, con 265 van a ver que les va a cerrar. ¿Por qué? Si probamos ahora, o sea, en este caso en la segunda iteración no cierra porque arrancó con 264. Pero si comienzan con 265, como hace la resolución en el ejemplo que tenemos acá cuando lo resuelven, en este ejemplo, no me acuerdo cuál es, dónde está,
creo que está por aquí. En este ejemplo, cuando está la resolución, toma 265. Es más, no toma, en la primera iteración, recuerdan que era 262, o 263 o 264, toma 262 en este ejemplo. De las dos maneras van a terminar llegando al mismo resultado. Con 262 tampoco le cierra, así como yo tomé 264 y no cerró, en el ejemplo toma 262 y tampoco cierra. Con 262 termina teniendo que usar, al final de este valor, en lugar de 260, le da el mismo valor, le da 265 al final de la segunda iteración. En la tercera iteración, con 265, que también, como les digo, puede tomar 266 y les va a cerrar. Con 265, el final del periodo seco vamos a tener 490, o sea, acaba de ir un 490, negativo, perdón, de deficiencia potencial. Al final del periodo seco vamos a tener una deficiencia potencial de 490, ya dijimos. Y el almacenaje que bajando este que tenemos aquí, buscando en la tabla, 490 de almacenaje se van a dar con 58 milímetros. O sea, 490 de deficiencia potencial va a tener un almacenaje de 58 milímetros. Que fíjense que es coincidente con el de la segunda iteración. Siendo coincidente con el de la segunda iteración, de seguro que al final del periodo húmedo vamos a tener 123, porque va a ser el mismo cálculo que hicimos antes. Va a ser nuevamente 58 más 65. Y como también ya ingresamos a la tabla con 123 de almacenaje, nuevamente vamos a tener una deficiencia potencial de 265 o de 266 si tomábamos antes 266. Quiere decir que con este valor el balance hídrico cierra. Una vez resuelto esto, vamos a ingresar ahora sí con el valor de deficiencia potencial con el cual el balance hídrico cerró. Y vamos a sumar y acumular los valores negativos de P menos EP. Vamos a ir acumulándolo como hacíamos anteriormente. O sea, a cada dato de deficiencia potencial le sumamos el valor de P menos EP negativo. Para enero va a ser menos 375 más el P menos EP negativo de enero. Y para febrero, menos 45 menos 445 nos da menos 490. Como vimos acá, a esa deficiencia potencial de 490 negativo, el suelo está asociado con un almacenaje de 58 milímetros. Y ahora sí, vamos a ir sumando mes a mes el almacenaje en base al dato de P menos EP positivo. Y 123, como dijimos, tiene asociado una deficiencia potencial de 265. Nos quedaría ahora, para cada uno de estos meses, completar el almacenaje. Esto sí lo vamos a hacer con la tabla. Para 270 de deficiencia potencial vamos a ir a buscar en la tabla el almacenaje asociado, que es 121 milímetros. Vamos, 121 milímetros. Para octubre tenemos 290 de almacenaje de deficiencia potencial, que tiene un almacenaje asociado de 113. En noviembre ya tenemos 320. 320 tiene un almacenaje asociado de 102. Diciembre, 375. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 85 milímetros de almacenaje. Y por último, enero, con 445. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 67 milímetros de almacenaje. Bueno, ahora sí vamos a hacer la variación de almacenaje ya. Como la del almacenaje de un mes menos la del mes anterior. Para el caso de enero son los 67 menos los 85. En este caso excesos no vamos a tener,
porque en ningún momento alcanzamos el suelo, en ningún momento alcanzó la saturación, los 300, la capacidad de campo, no llegó en ningún momento a 300. Sí podemos llegar a tener deficiencia, que la vamos a calcular como el valor absoluto de 70, en este caso de P menos de P, que es lo que le faltó al cultivo para satisfacer la evapotranspiración potencial, la parte que la precipitación no cubrió. Le vamos a restar, yo pongo sumar porque acá está negativo, el valor de variación de almacenaje, que es la parte que se dio el suelo. O sea, sería 70 menos 18 el cálculo en este caso. 70, que es lo que falta, menos 18, que es la parte que se dio el suelo. Tendríamos en este caso una deficiencia de 52. En el caso de febrero, de los 45, 9 los cedió el suelo. El resto es deficiencia. Solamente vamos a hacer este cálculo para los meses donde hay deficiencia. Esta es la crítica que yo le hacía. Fíjense, con un suelo, con un almacenaje de 58 milímetros, un suelo que está muy seco, con muy poca cantidad de agua almacenada. Y el modelo supone, o sea, esto es, evidentemente esto no va a ser así, esto es una cosa que hay que tener en cuenta, que no funciona bien este modelo para estas situaciones, porque acá supone que en marzo el cultivo no tiene ningún tipo de deficiencia, cuando tenemos un suelo con 68 milímetros de almacenaje. Así que eso tengan en cuenta que para este tipo de casos funciona mejor en todo caso este modelo, pero de manera seriada, porque ahí sí tenemos un dato mes a mes, e incluso mejor todavía si esto se puede ajustar de manera diaria. Pero bueno, a los fines de ejercicio nosotros acá tenemos, se supone que en este periodo no hay deficiencia. Acá tendremos 3 milímetros, 12 milímetros, 19 milímetros y 38 milímetros de deficiencia. La deficiencia anual va a sumar 160 milímetros. Por último, la evapotranspiración real era la potencial, esto sigue igual, menos las deficiencias. Tenemos cada uno de estos meses la evapotranspiración real alcanzando, fíjense, 915 es si sumamos, si hacemos los 1075 de EP menos los 160 de deficiencia. Si hacemos la sumatoria de todos estos meses, tenemos que obtener el mismo valor. Chequeamos eso. También chequeamos que la variación de almacenaje tiene que dar 0. Y, como dijimos hoy, la evapotranspiración real más este dato de P menos de P, perdón, no, la evapotranspiración real más los excesos, que son 0 en este caso, nos tiene que dar igual que la precipitación. Así que, bueno, con eso tendríamos este balance resuelto. En este caso es un balance donde hay deficiencias importantes. Y bueno, el resto lo que queda es un poco conocer las variables, interpretar un poco qué significa cada cosa, qué significa que hay un balance que sea un caso 1, que sea un caso 2, qué significa que haya una variación de almacenaje positiva o negativa. Recuerden, variación de almacenaje positiva, todos estos meses, implican que hay recarga del perfil del suelo. Variación de almacenaje negativa, el suelo está cediendo agua al cultivo. Conceptos que suelen haber erróneos es, por ejemplo, en el caso 1, cuando decimos que muchas veces recibo informes diciendo que se da que en este momento el suelo, el almacenaje supera los 300 milímetros. El almacenaje no supera los 300 milímetros en todo caso. ¿Qué sucede cuando el suelo está a capacidad de campo y las precipitaciones son mayores a la evapotranspiración? Tenemos momentos donde hay excesos. Entonces, cuando preguntamos ¿cuándo hay excesos? Cuando el almacenaje supera los 300 milímetros, es lo que típicamente ponen. Eso es incorrecto. El almacenaje tiene una capacidad, en el ejemplo que nosotros damos, de 300 milímetros. Cuando el suelo se encuentra con capacidad de campo y tiene 300 milímetros de almacenaje y las precipitaciones exceden a la evapotranspiración, allí, en ese monto, se dará, en ese exceso, en ese superávit, en ese monto en el cual las precipitaciones exceden a la evapotranspiración, tendremos, en consecuencia,
el exceso. Pero de ninguna manera el almacenaje será mayor a 300. O en suelos, por ejemplo, en este caso, que venía un suelo con 259 milímetros, cuando la diferencia entre P y EP supera a lo que le falta al suelo para alcanzar los 300 milímetros, el suelo recibirá 41 milímetros o lo que le haga falta para alcanzar la capacidad de campo, y el sobrante o remanente será exceso. Esos son los casos en los cuales se produce en exceso. Cuando estando el suelo saturado a capacidad de campo, las precipitaciones exceden a la evapotranspiración. ¿Cuándo ocurrirá una deficiencia? Ahí tenemos que mirar en la otra parte. Cuando las precipitaciones no alcanzan a satisfacer la evapotranspiración y ese monto en el cual no alcanzan a cubrir la evapotranspiración, en este caso 70 o 45, no llega a ser cubierto en su totalidad por el suelo, que en este caso el suelo CD18, acá CD19, porque podría darse, como en el caso 1, que, bueno, en este caso no se ve, pero al principio, cuando hay una pequeña deficiencia, no es deficiencia, cuando hay una pequeña parte de la evapotranspiración que no es cubierta, si en este caso fuese menor, si no fuese 24 y fuese menor, podría darse que la precipitación sea menor de la evapotranspiración, pero al estar el suelo a capacidad de campo, no registrarse o no ocurrir deficiencia, porque el suelo, en esos casos, los primeros milímetros, cede la totalidad que requiere el cultivo. Así que tiene que darse dos cosas para que haya deficiencia: que la precipitación no sea suficiente para cubrir la demanda de evapotranspiración y que el suelo no llegue a cubrir esa deficiencia, esa diferencia que hay entre P y EP. Así que eso sería conceptualmente las preguntas que suelen evaluarse. No sé si quedó alguna duda.